al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Para comprender las lecturas del presente domingo, en el cual providencialmente celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, hemos de partir de la convicción de San Pablo en la segunda carta a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad, puesto que no hay más que un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 2. En esta sentencia se sintetiza toda nuestra doctrina y nuestra vida cristianas y conlleva los siguientes elementos. En primer lugar, Dios ha proyectado desde toda la eternidad un plan salvífico, en el cual el hombre no solo ha sido llamado de la nada a la existencia mediante la palabra creadora de Dios, sino que habiendo sido creado, cada hombre es invitado a entrar en comunión íntima con Dios y con los demás. En segundo lugar, esta invitación no se restringe a una región étnica, social o cultural determinada, con exclusión de los demás pueblos de la tierra. En la Iglesia todos somos llamados a participar de una misma vocación a la santidad. Finalmente, la salvación de Dios se realiza concretamente por medio de su palabra, Jesucristo. No existen dos proyectos salvíficos paralelos. La obra de santificación que va realizándose por la acción del Espíritu Santo en el mundo emana del misterio pascual de Cristo. Y esta acción mediadora de Cristo Jesús ha sido prefigurada en el Antiguo Testamento por el llamado que Dios ha hecho de su pueblo Israel para constituirlo en luz de las naciones. En la primera lectura de este domingo, el profeta Isaías logra descubrir con clarividencia el papel que tiene Ciro, rey de Persia, en el marco de la historia de la salvación, precisamente por su conexión con la historia de Israel. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocías. Isaías 45:4. En efecto, si consideramos que el rey Ciro, desde una lectura secular de la historia, no tenía relación alguna con la fe ya vista, ya que su proyecto imperialista se orientaba más bien a expandir el dominio, paliando mediante la fuerza el control que tiempo atrás había desplegado el imperio de Babilonia. Es asombroso constatar cómo desde la mirada de fe, incluso la intervención del rey Ciro es considerada para Isaías como un instrumento de la acción salvífica de Dios en favor de Israel. De aquí podemos concluir que cada vez que alguien obra en el sentido de una liberación verdadera en favor de los hombres, no importa el credo o la religión que profese, está cumpliendo ya la obra de Dios. En el Evangelio de San Mateo, cuando los fariseos envían a Jesús a algunos de sus secuaces para plantearle la capciosa pregunta: ¿es lícito pagar o no el tributo al César? Mateo 22:17. Quedando manifiesta su pervertida intención, la palabra de Dios nos invita a redimensionar nuestra manera de valorar el poder político. De responder Jesús a esta pregunta con un sí, serían vistas su misión y su persona como comprometidas y en contubernio con el partido herodiano y por lo tanto con el imperio romano, lo cual socavaría gravemente las esperanzas mesiánicas que habían puesto en él muchos pobres y humildes de Israel, y pervertiría por ende su misión. Pero si por el contrario Jesús respondiera con un simple no, también esta respuesta tergiversaría el plan de Dios, puesto que aparte de que daría
a los fariseos un motivo claro para acusarlo ante el procurador en turno de sedición al imperio, trastocaría su misión incursionándola por los turbios y belicosos senderos de un mesianismo político y demagógico. Contrariamente a esto, Jesús sabe que Él ha venido del Padre para salvarnos de una esclavitud más radical que la esclavitud social o política, tan radical que está a la raíz de todas las demás esclavitudes. Nos referimos a la esclavitud que es fruto del pecado y la violencia. La respuesta que da Jesús a los fariseos no es una mera salida inteligente del dilema, sino que constituye el criterio de valoración de toda relación y tensión entre fe y Estado. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. De esta respuesta podemos colegir las siguientes pautas de discernimiento. En primer lugar, asumiendo las profundas implicaciones inherentes a la doctrina del Verbo encarnado, el cristiano ha de considerarse en el mundo no como extraño a él, sino como ciudadano del mundo. Incluso podría muy bien hacer suyo aquel proverbio atribuido al poeta Publio Terencio Romano: hombre soy, nada de lo humano me es ajeno. Por tal motivo, lo político es inherente también al ser cristiano. Sin embargo, puesto que el Evangelio es y será siempre la acción liberadora de Dios, no es concebible ni aceptable contubernio alguno entre Evangelio y poder político imperante. Sus relaciones siempre se desenvolverán en el marco de una tensión crítica. Una segunda implicación es que para el cristiano no existe poder político absoluto. Los gobernantes no son dioses, ni pueden hacer uso justificadamente de su poder de manera despótica. Toda autoridad viene de Dios, y por tal motivo el orden político, salvando su autonomía con respecto a lo religioso, no debe convertirse en una nueva religión. La expresión den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios nada tiene que ver con un convenio de distribución equitativa, no es un parte y parte. Dar al Dios lo que es de Dios significa simple y llanamente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mateo 22, 37. Puesto que, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, todo es de ustedes, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Asimismo, el no dar al César sino lo que es del César conlleva la convicción de que ningún poder político tendría autoridad alguna si no fuera porque es al mismo tiempo una muy imperfecta participación de la autoridad civil, a la que se ha de imitar continuamente. Esto lo deja en claro Jesús cuando dice a Pilato en el Evangelio de San Juan: no tendrías autoridad sobre mí si no te hubiese sido dada de lo alto.